En el mayo del año 1845, dos majestuosos buques de la Real Armada Británica, el HMS Erebus y el HMS Terror, desplegaron sus velas y abandonaron el puerto de Greenhithe en Inglaterra entre los vítores de miles de espectadores. Bajo el mando del respetado explorador Sir John Franklin, un veterano de 60 años curtido en las batallas del siglo XIX, 129 marineros e ingenieros iniciaron una travesía épica hacia los confines helados del archipiélago ártico canadiense. Su misión era conquistar el santo grial de la cartografía y la navegación de la época, cartografiar y atravesar por primera vez el legendario Paso del Noroeste. Esta ansiada ruta marítima conectaría el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través del laberinto de hielo del Polo Norte, revolucionando las rutas comerciales del Imperio Británico. Para asegurar el éxito de la empresa, la expedición de Franklin contaba con lo último en tecnología industrial de la era victoriana. Los dos barcos, construidos originalmente como bombarda militar con cascos de roble reforzados con planchas de hierro, fueron equipados con potentes motores de vapor convertidos de locomotoras de ferrocarril, sistemas de calefacción central por tuberías de agua caliente, una biblioteca con miles de volúmenes y provisiones de alimentos enlatados para durar más de 3 años enteros en el hielo. Sin embargo, tras adentrarse en la bahía de Baffin a finales de julio de 1845, los dos barcos desaparecieron en la inmensidad blanca sin dejar el menor rastro. Durante 3 largos años, el almirantazgo británico asumió que la expedición avanzaba según lo previsto en las regiones más remotas de América del Norte. Pero cuando pasaron los 3 años y no se recibió una sola noticia de la tripulación, la preocupación se transformó en una búsqueda internacional desesperada. Entre 1848 y 1858, decenas de barcos de rescate británicos y estadounidenses peinaron los mares congelados del Ártico en la operación de búsqueda y rescate más costosa y masiva de la historia náutica. Lo que los equipos de rescate y las expediciones posteriores descubrieron en las playas desoladas de la isla de King William, heló la sangre de la sociedad victoriana. Pistas fragmentarias, notas escritas a toda prisa guardadas bajo montículos de piedras, tumbas solitarias esculpidas en el permafrost, y esqueletos humanos dispersos junto a botes de salvamento llenos de objetos absurdos, revelaron un destino aterrador. Todos y cada uno de los 129 hombres de la expedición de Franklin habían perecido de forma lenta y agónica tras quedar atrapados en una trampa de hielo perpetuo. ¿Cómo se convirtieron 2 de los buques mejor preparados de la historia de la Marina en la tumba congelada de toda su tripulación? ¿Qué papel jugaron el envenenamiento por plomo, el escorbuto y el botulismo en el colapso mental y físico de los marineros? ¿Y cómo es posible que los barcos Erebus y Terror permanecieran ocultos en el lecho marino durante más de 160 años hasta su hallazgo histórico en años recientes? En este viaje a las heladas entrañas del Ártico, analizaremos la arqueología forense moderna, los testimonios orales de los pueblos inuit, y la reconstrucción histórica del desastre de la expedición Franklin. Para comprender la magnitud del desastre de la expedición de Franklin, debemos analizar las condiciones extremas a las que se enfrentaron al adentrarse en el archipiélago canadiense. En el verano de 1845, tras cruzar la bahía de Baffin, el Erebus y el Terror pasaron su primer invierno en la isla Vichy, donde 3 miembros de la tripulación fallecieron tempranamente debido a enfermedades respiratorias y tuberculosis, siendo enterrados en el suelo helado. A la primavera siguiente, en septiembre de 1846, Franklin navegó hacia el sur bordeando la costa oeste de la isla de King William. Fue allí donde ocurrió la primera decisión trágica que sellaría el destino de todos los hombres. Las temperaturas de ese año cayeron a niveles extraordinariamente bajos de forma prematura. Las grandes placas de hielo a la deriva del estrecho de Victoria se cerraron como una garganta de tenazas alrededor de los dos buques, bloqueando las hélices y atrapándolos en una banquisa de hielo impenetrable. A diferencia de otros inviernos donde la marea estival derretía las placas de hielo permitiendo la navegación en verano, el sol del año 1847 jamás logró descongelar el estrecho. Los 129 hombres pasaron 2 años enteros congelados en el mismo punto, sin que las embarcaciones pudieran moverse un solo metro. En junio de 1847, el propio Sir John Franklin falleció a bordo del Erebus por causas desconocidas, dejando el mando de la expedición al capitán Francis Crozier. Para la primavera de 1848, con las provisiones derritiéndose de forma alarmante y el estado de salud de la marinería deteriorándose a pasos agigantados, Crozier tomó una decisión desesperada. El 22 de abril de 1848 los 105 supervivientes restantes abandonaron definitivamente los barcos Erebus y Terror, aún atrapados en el hielo, con la intención de arrastrar los botes de salvamento con correas sobre la nieve a lo largo de cientos de kilómetros hasta alcanzar la desembocadura del río Back en el continente canadiense.
En el lugar del desembarco, los marineros dejaron un tubo de latón oculto en un montículo de piedras que contenía la única nota oficial recuperada de la expedición. El célebre documento de Victory Point. La nota, firmada por Crozier y el capitán James Fitzjames, contenía un mensaje sobrecogedor al margen. Los barcos fueron abandonados el 22 de abril. 105 hombres bajo el mando del capitán Crozier han desembarcado. 9 oficiales y 15 marineros han muerto. Mañana salimos hacia el río de Back. A partir de ese instante, la marcha hacia el sur se transformó en una caminata de la muerte a través del desierto helado. Los hombres, debilitados por el frío extremo de más de 40 grados bajo cero, el cansancio y el escorbuto provocado por la falta prolongada de vitamina C, arrastraban botes pesados de madera cargados con suministros sobre trineos de hierro. Estudios arqueológicos e investigaciones médicas llevadas a cabo en la década de 1980 desenterraron una verdad aterradora sobre el deterioro de la tripulación. El análisis de los restos momificados de los marineros enterrados en la isla Vichy reveló niveles extremadamente elevados de plomo en sus huesos y tejidos. La causa principal de esta intoxicación masiva fue el defectuoso sistema de sellado con soldadura de plomo utilizado en las miles de latas de conserva de comida encargadas a toda prisa por la Real Armada para la expedición. A medida que los hombres consumían las provisiones enlatadas día tras día, la carne absorbía el metal pesado, provocando en los marineros envenenamiento por plomo crónico. Este envenenamiento no solo causó anemias graves y fallos renales, sino que desató trastornos neurológicos, confusión mental, demencia y episodios de paranoia en la tripulación, durante su desesperada marcha por la supervivencia. A medida que avanzaban sin rumbo sobre la nieve, los testimonios orales de los cazadores inuit que habitaban la región aportaron los datos más desgarradores sobre el final de los náufragos. Los inuit relataron a los exploradores británicos que llegaron años después cómo se habían cruzado con pequeños grupos de hombres blancos extremadamente delgados y exhaustos que arrastraban botes sobre el hielo, incapaces de comunicarse y alimentándose de lo poco que encontraban. Aún más escalofriante fue el descubrimiento arqueológico en la bahía de Starvation. El análisis de los huesos de docenas de marineros recuperados en la zona reveló marcas de corte profundas e incontables fracturas realizadas con herramientas de acero. Los análisis forenses modernos confirmaron de forma indiscutible que en las etapas finales del colapso, ante el hambre devastadora y la locura provocada por el frío y el plomo, los últimos supervivientes de la expedición de Franklin tuvieron que recurrir al canibalismo para intentar prolongar sus vidas unos días más. Durante más de un siglo y medio, la ubicación exacta de los barcos Erebus y Terror permaneció sumergida en el misterio. No fue hasta el siglo XXI cuando una combinación entre la tecnología de sonar de barrido lateral de Parques Canadá y la sabiduría ancestral de los historiadores inuit permitió resolver el enigma. En septiembre de 2014, el sonar detectó los restos del HMS Erebus en el fondo del Golfo de Maud. 2 años más tarde, en 2016, se localizó el HMS Terror en una bahía de la isla de King William, a más de 100 kilómetros de donde la cartografía victoriana asumía que se había hundido. El estado de conservación de ambos buques en las aguas heladas del Ártico es sencillamente asombroso. Protegidos por las bajas temperaturas y la oscuridad del fondo marino, los cascos de madera permanecen prácticamente intactos. Las imágenes obtenidas por submarinos teledirigidos mostraron estantes repleto de vajillas intactas, instrumentos de navegación, fusiles militares e incluso frascos de vidrio cerrados dentro de los camarotes de los oficiales, congelados en el tiempo a la espera de que los arqueólogos recuperen los diarios de a bordo. La tragedia de la expedición de Franklin permanece en los anales de la navegación como un testimonio sobrecogedor sobre los límites de la tecnología humana frente a la fuerza implacable de la naturaleza salvaje. Nos recuerda que incluso las empresas más avanzadas de su tiempo pueden colapsar cuando la soberbia humana subestima los desafíos del planeta. Y con el murmullo del viento helado soplando sobre las aguas del Golfo de Maud, llegamos al término de nuestro apasionante recorrido de hoy. La historia de la expedición perdida de Sir John Franklin a bordo del Erebus y el Terror no es solo un relato de barcos atrapados en el hielo y mapas incompletos. Es una lección sobre la fragilidad del ser humano cuando se adentra en territorios desconocidos armado únicamente con la tecnología de su época. Nos resulta impresionante pensar que durante más de 160 años, 2 buques militares de la marina más poderosa de la Tierra permanecieron sumergidos en el silencio del Ártico, mientras generaciones de arqueólogos e historiadores buscaban respuestas en la superficie. Queremos ver en las grandes expediciones de la historia victorias triunfales y mapas conquistados, pero la realidad nos demuestra que los avances de la geografía humana se han construido muchas veces sobre el sacrificio implacable de quienes pagaron el precio más alto por empujar las fronteras del conocimiento.
La epopeya de los marineros del Erebus y el terror nos enseña que por muy refinados que sean nuestros medios de transporte o nuestras ciencias, la naturaleza salvaje de nuestro planeta siempre custodiará la última palabra. El lecho marino del Ártico permanece como un libro abierto que custodiará por siempre el descanso de los hombres que buscaron el paso del noroeste. En Mundo Curioso nos apasiona explorar estos capítulos oscuros y fascinantes de la historia, porque nos demuestran que para comprender el presente de nuestra especie, debemos atrevernos a examinar las luces y las sombras de las grandes exploraciones del pasado. Y ahora, mis queridos exploradores de la historia y el misterio, la palabra es completamente vuestra. ¿Qué opináis sobre la tragedia de la expedición El Enigma? Dejadme absolutamente todas vuestras reflexiones, hipótesis y comentarios en la sección de abajo. Ya sabéis que me encanta leeros a todos, responder a vuestros mensajes y participar en los apasionantes debates que organizamos en nuestra comunidad de mentes inquietas. Aprovechad este momento para proponerme el tema de nuestras próximas expediciones. ¿Queréis que viajemos a los misterios de la carrera por el Polo Sur entre Robert Falcon Scott y Roald Amundsen? ¿Preferís que exploremos las desapariciones del Triángulo de las Bermudas, o que nos adentremos en los expedientes de las expediciones perdidas en la jungla del Amazonas como la de Percy Fawcett? Vosotros elegís el rumbo de nuestro canal. Si habéis disfrutado de este viaje fascinante a las profundidades heladas del Ártico victoriano, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un pequeño detalle que a vosotros no os cuesta nada, pero que a nosotros nos brinda un apoyo enorme para que el algoritmo siga recomendando nuestro trabajo de investigación a miles de apasionados de la divulgación en todo el mundo. Y si todavía no formas parte de la gran familia de Mundo Curioso, no lo pienses más. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún estreno.